Vamos a leer hasta el verso 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se llama sabiduría. Amén. Dios había puesto hace tiempo en mi corazón predicar, y vamos a tomar varios domingos para predicar y enseñar acerca del libro de Santiago. Es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Amo el libro de Santiago porque el apóstol aquí se enfoca en las cosas reales y prácticas de la fe. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hemos tenido la fe y la escritura la imaginamos de diferente forma. Nuestra forma de pensamiento de la mayoría proviene de un pensamiento católico romano. Entonces, cuando vemos la escritura, la vemos a través de ese tipo de pensamiento. Pero la Biblia es mucho más que enseñanzas católicas romanas, que, mire, hay algunos que todavía siguen siendo católicos romanos. Y no lo digo porque, híjole, lo descubrimos que no es hermano. Lo digo porque en nuestra práctica de vivir la fe, lo hacemos como católicos romanos. Muchos creen que con venir el domingo a la congregación ya cumplieron. ¿Cuál es la diferencia entre un católico romano? Ninguna. Realmente ninguna. No estudiamos, no conocemos la fe y vivimos de dichos. Hice una pregunta, ahora en el discipulado, les hice una pregunta. Tome dos imágenes. Tome esta imagen donde hay un hombre mirando hacia el cielo con túnica, con las manos así entrelazadas y como orando. Y tome la imagen de... ¿Alguien conoce a Rambo? Sí. Ok. Imagínese un héroe de esos de acción en la selva, ponchado, luchando, matando a cuanto se le cruza enfrente, que en una escena mata a 30 él solito. Al que no lo mata a pistolazos, saca el cuchillo, se lo avienta y se lo echa. Ahora dígame, de estas dos imágenes, ¿cuál sería más fácil relacionar con Jesús? ¿El mercenario o el hombre santo viendo hacia el cielo como diciendo, allá te veré, Señor? ¿Cuál de las dos imágenes es más fácil relacionar con Jesús? ¿Está? Sí, ¿verdad? El Señor acá y cuán bueno es Él. Bueno, Jesús se parece más a este. Jesús se parece más a... Si entendiéramos lo revolucionario que fue y que es Jesús, esto ya lo hubiéramos desechado hace mucho. Nos movemos en base a esta imagen y no a la imagen de Jesús. Imagínense a Jesús, les comentaba en el discipulado, imagínense a Jesús entrando al templo, viendo a los que vendían, y les decía que no vendían chetos y papas, lo que vendían eran animales para que el pueblo los ofreciera en sacrificio, pero animales de la peor calidad, cuando la Biblia dice que lo que se le ofrece al Señor es lo mejor. Así que Jesús entra, los ve, busca una cuerda, la moja, la trenza, se va sobre ellos y al primero que agarra de espaldas, toma por media espalda. Y uno quiere retobar y le acomoda otro cuerdazo ahí por medio rostro. Y cuando apenas están reaccionando, toma las mesas y las voltea. Y les dice, órale, ¿cómo van? Lárguense de la casa de mi padre. Y todos digo, ay, Jesús. Imagínense a un Jesús diciéndole a los discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar, generación incrédula y perversa? Señor, nosotros solamente queríamos aprender a echar fuera demonios. A uno diciendo, no, hijo del diablo, sácate de aquí. A Jesús, cuando pasa el gobernador, diciendo, díganle a esa zorra que vengo tras de él. Entonces ya no se parece tanto a ¿verdad? Jesús es tan radical. Y a veces cuando leemos la Escritura, se nos olvida eso. Así que Santiago es un libro especial porque nos recuerda
lo práctico de la fe y nos confronta con la fe que decimos practicar. Así que hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. ¿Quién es Santiago? Bueno, quien escribió esta carta es el apóstol Santiago. Nosotros le llamamos el apóstol Santiago. Realmente la Biblia nunca lo menciona como apóstol. Su nombre real o su nombre original es Jacobo y es hermano de Jesús o medio hermano de Jesús. Él sí es hijo de José. Jesús no, ¿lo recuerda? Jesús es hijo de María, pero realmente de José no. Pero Jacobo, Santiago, es hijo de José y María. Cuando Jesús estuvo en el ministerio, Jacobo no tenía una buena relación con Jesús. De hecho, cuando usted lee la escritura, ve que los hermanos les caía gordo Jesús. Ellos consideraban que Jesús era un charlatán. De hecho, en alguna ocasión le dicen a Jesús, ¿qué haces aquí en la casa? Toda la gente está en Jerusalén. Toda la gente está ahí en la algarabía y todo. O sea, ándale, vete. Pero ellos sabían que si Jesús salía, era muy probable que la gente lo agarrara y lo quisiera matar. Y le decían, órale, no que muy el Hijo de Dios, vámonos. En otra ocasión fueron a visitarlo. Y mientras lo visitaban le mandaron decir, Jesús, aquí estamos, tus hermanos, tu mamá, recíbenos. Y Jesús dijo, no. Entonces la relación de Jacobo con Jesús no era muy buena. Hasta que al final, cuando Jesús resucita y se aparece a Jacobo, a Santiago, Santiago cae así de que, ups, era el Hijo de Dios. Siempre estuvo ahí como hermano y como hermanos. Tal vez no estamos de acuerdo en lo que hacen nuestros hermanos. Tal vez nos parecerá bueno o malo. Lo cierto es que siempre sabemos sus vidas. Siempre sabemos sus vidas. Saben más la vida entre hermanos que los papás de los hijos. Los hermanos saben de que ya se fue, ya vino, qué pensamientos trae. Todo hablamos entre hermanos. Bueno, la mayoría. Este es Jacobo. Este es Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Cuándo? Necesito hacerles toda esta introducción para que podamos entender de lo que va a hablar Jacobo. Cuando el Señor muere, resucita y asciende, ahí está Jacobo. No es contado como apóstol porque no estaba dentro de los 12, siguiéndole. No fue llamado por Jesús como su apóstol, aunque nosotros lo hablamos de él como apóstol. Pero ahí está Santiago. Cuando el Señor parte y cuando viene persecución sobre la iglesia, en el primer tiempo en Jerusalén, muchos cristianos, muchos creyentes salen huyendo porque la persecución es grave. Muchos líderes salen huyendo porque la persecución es grave. ¿Sabe quién se quedó en Jerusalén? Jacobo, Santiago. Él fue el que se quedó en Jerusalén. No solamente se quedó en Jerusalén cuando la persecución estaba más difícil que nunca. Él toma el liderazgo de la iglesia en Jerusalén y él se constituye como el líder, como el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. Los que se quedaron están siendo perseguidos, asesinados, acorralados, despedidos, traicionados. Y quien pone un poco de orden y enseñanza en medio de todo esto es Jacobo o Santiago. ¿Amén? Ok, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de cristianismo vivo, de cristianismo radical. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de proverbios, vamos a hablar de muchas cosas durante este estudio. Ahora, quiero decirte algo. ¿Cuándo escribe Santiago esta carta? La escribe cuando está ya cerca de morir. ¿Sabes? Es importante esta carta por otra razón, porque esta carta nos enseña de la conexión espiritual entre generaciones. La conexión entre generaciones. ¿Sabes que las generaciones normalmente tienden a desconectarse? Para explicarlo mejor, ¿cuántos cuando eran jóvenes pensaron, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende? ¿Cuántos pensaron eso? ¿Nada más yo? Todos, ¿verdad? Hay una desconexión. De repente, en las fiestas o en los eventos, tú dices, a ver, mijo, vamos a hacer una fiesta. Vamos a traer piñatas, gelatinas, cacahuates, cañas. ¿Eso es lo que piensan los chavos?
tú piensas, vamos a poner esas canciones tan bonitas, que si Pedro Infante, que si... ¿Y qué dicen los chavos? Van a empezar con sus loqueras. Pero como somos muy cristianos, tú dices, vamos a ponerlas de Marcos Witt. Vamos a ponerlas de Remolineando. Y los chavos así de, ay, qué vergüenza. ¿Por qué no se ponen unas? Eso es desconexión generacional. Pero hoy en día está más grave. ¿Sabes por qué está más grave? Porque nuestra generación actual ya despegó, o sea, despegó mucho antes. ¿Sabes qué generación o cuáles eran los jóvenes a la edad, bueno, en la época de mis padres? ¿Sabes qué edad tenían los jóvenes? ¿O a qué se les consideraba jóvenes? Los jóvenes en la edad de mis padres eran entre 25 y 30 y tantos años, 31, 32. Pregúntale a alguien ahorita de 13 años si ese es un joven. Las fiestas de los chavos eran los chavos de 25, 27 años. Pregúntale hoy a los niños qué piensan de un hombre de 30. No, pues ya está muy cerca del panteón ese. Ese don, ese viejito. Hoy haz una fiesta de jóvenes. Nuestros eventos de jóvenes como cristianos tenemos, nosotros los vemos como niños. 11, 12, 13 y 14. Es la gran mayoría. Por ahí va uno que de 20, 21, 19 y los demás ya lo ven como viejo. Hay una desconexión muy grande. Y Santiago trae una reconciliación entre las generaciones. Estamos hablando del ámbito espiritual. Santiago está por morir, está por ser llamado al Padre. Santiago va a morir apedreado. Así que para los finales de su vida se sienta y empieza a enseñar. El problema más grave entre la desconexión es que los jóvenes desprecian a los adultos y desprecian su conocimiento y la forma en que piensan. Y como los desprecian, no están adquiriendo sabiduría de los adultos y están viviendo por su cuenta. Y si no toman en cuenta la sabiduría de los adultos, van a tropezar, van a caer y van a cometer errores peores que los que cometieron los adultos. Los adultos no se están ocupando por conectarse con las nuevas generaciones. Los adultos están en una posición de, así es como dije y sabe. Porque aquí el papá soy yo y mando. Y tienen razón. Pero como padres, como líderes espirituales, necesitamos conectarnos con las nuevas generaciones. Necesitamos crear los espacios para que ellos aprendan, para que ellos adoren, y necesitamos hacer esa conexión. Así que se sienta Santiago a enseñar y va a empezar a hablar acerca de lo que es la verdadera fe, para que la generación que viene aprenda, para que la generación que se va a levantar sepa de qué se trata la vida. Eso es lo que va a hacer Santiago. Amén. Vamos a leer de nuevo Santiago 1, del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. En mis tiempos se decía, no ores pidiendo a Dios que te dé paciencia. Era un dicho en la iglesia. Y es una cosa, ahora que han pasado los años y que he crecido, lo reflexiono y digo, no sé a quién se le ocurrió esa tontería en la iglesia y no sé a quién se le ocurrió enseñárnosla. Nos decían, no ores pidiendo paciencia, porque ¿sabes qué produce paciencia? La prueba. Hay tantos de que, ay Señor, te pido paciencia. No, no te creas, no te creas. Eso está mal. Empieza Santiago y dice, hermanos,
tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. Primero, la Biblia dice, a través de Santiago, que para el creyente, le está diciendo a la nueva generación, la prueba no es algo que puedes brincar. Las situaciones difíciles no son algo que puedes brincar o sobrepasar. Nadie le puede ahorrar el dolor a nadie. Y cuando se lo ahorras, el día que ya no estés, vas a sufrir grandemente. Aquellos padres, aquellos líderes que nos esforzamos por evitarles el dolor, cuando ya no estemos, van a batallar las nuevas generaciones. Hijito, estás muy niño para esas cosas, apenas tienes 30 y tantos. Decía un papá, ya estoy tan orgulloso, hoy mi niño me dijo que cuando sea grande me va a ayudar con el gasto de la casa, estoy tan orgulloso de él, y apenas tiene 38 añitos. ¿Qué crees que va a suceder con ese inocente criaturita? La prueba no es algo que se pueda sobrepasar, y como creyentes, sepan, iglesia, y le está diciendo a las nuevas generaciones, sepan que la prueba va a suceder, que las tribulaciones van a suceder, y cuando sucedan, tú tienes que encontrarte lleno de gozo a causa de las pruebas. Y ahí Santiago nos empieza a poner un marco que para algunos parece fatalista. Santiago dice, sientan y manténganse llenos de gozo en medio de la prueba. Alégrense por causa de la prueba. Eso es lo primero que está diciendo. Tengan alegría cuando se encuentren en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando ustedes son probados, los creyentes, lo que se está probando en ustedes es su fe. Amén. Venimos, cantamos y hablamos y declaramos muchas cosas delante de Dios. Manifestamos tener fe en Dios y manifestamos hablamos acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vas a entender eso? En medio de la prueba. Así que dice Santiago, el dolor es transformador. El dolor nos transforma. La cuestión es en qué nos transforma y cómo nos transforma. Si el dolor nos llena de alegría o de tristeza. La opción la tomas tú. El dolor nos puede transformar y nos va a transformar. La cuestión es en qué. ¿En alguien alegre o en alguien triste? La opción es tuya, porque lo que se está probando es tu fe. Pasó esta situación y estoy atravesando esta situación demasiado compleja y el dolor está tocando mi vida. ¿Qué voy a dejar que ese dolor haga en mí? ¿Que me pula? Necesito orar que ese dolor se vaya a mi espíritu y no a mi carne. Porque si se va a mi carne, me va a sumergir en depresión y angustia, en desesperación. Pero si el dolor es filtrado a través de mi espíritu y mi fe es probada, entonces el dolor me transformará en alguien más sabio y más fuerte. Así que Santiago dice, por principio de cuentas, quiero que entiendan esto. Ahora, el dolor, la prueba, produce en ustedes paciencia. Esa palabra también se puede traducir como perseverancia. Cuando el dolor llega y ustedes lo sobrepasan, entonces van a poder perseverar, porque el dolor ha tumbado a muchos. El dolor ha tumbado a muchos, pequeños y grandes, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Conocí la historia de un pastor que fue un gran hombre de Dios. Trabajó todo el tiempo, sirvió al Señor. Este hombre tenía como 60 años. Su esposa sirviendo fieles en el ministerio durante muchos, muchos años. Y su esposa enfermó de cáncer, creo, y murió. El pastor pasó 1 o 2 semanas muy mal. Y la tercera semana el pastor no llega a predicar, todos se preocupan y le llaman. No contesta el teléfono, envían una ambulancia para ver qué está pasando
y encuentran al pastor muerto en su sala con un disparo en la cabeza. Se suicidó. ¿Cómo un hombre de Dios y un hombre de fe se suicida? Uy, pues si eso es con el pastor, pues ¿qué nos espera a nosotros? Recuerda que tu posición en la iglesia es de servicio, no implica mucho de que sea mejor que tú. Un proceso de dolor que no pudo atravesar, que permitió que lo hundiera en la tristeza y en la desesperación, y terminó quitándose la vida. Así que Santiago dice, el dolor va a venir, gózate en él, deja que te haga mejor, deja que tu fe sea madurada. Amén. Luego en el verso 4 dice, ahora deja que esa madurez haga su obra completa, para que sean perfectos, para que sean cabales. La iglesia necesita esa clase de personas. La iglesia necesita líderes y necesita hombres y mujeres que sirvan, que conozcan el dolor. Porque si tenemos líderes, hombres y mujeres que sirven en la iglesia y no conocen el dolor, corremos un gran riesgo. ¿Cuál es el gran riesgo que corremos? Que no haya amor, que no haya amor, porque el dolor también nos ayuda a amar. Porque es muy fácil juzgar a una persona que está dolida por el fallecimiento de un familiar. Es muy fácil juzgar a una persona que está dolida por una relación rota. Uy, pues que no tiene fe. Háblame cuando hayas enfrentado ese dolor. Después de que hayas sufrido ese dolor de la necesidad, la pérdida de un familiar, un corazón roto, entonces me hablas. Y si tenemos líderes que no han sido tocados por el dolor, si tenemos gente que está sirviendo que no ha sido tocada por el dolor, entonces ¿cómo entenderán a los que sufren? Así que Santiago está diciendo esto. La constancia de tu fe. Y cuando permites que el dolor te madure, tendremos gente perfecta en la iglesia que conoce el dolor. Amén. Vamos al verso 5. ¿Lo tienes? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. El que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Amén. ¿Sabes cómo he escuchado muchas veces aplicado este versículo? Lo he escuchado aplicado entre jóvenes diciendo, es que voy a tener un examen. Pídele sabiduría al Señor. Es que estoy pasando esta situación y no sé qué hacer. Pídele sabiduría al Señor. Y está bien. O sea, lo que estamos diciendo está bien. Pero eso no es lo que dice ese versículo. Amén. Eso no es lo que dice ese versículo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Amén. Supongamos esto. Yo no sé nada de cuidar vacas. Pero si yo me pongo a estudiar, si yo soy insistente en estudiar y prepararme acerca de cómo se cuida una vaca, voy a aprenderlo y voy a saber cuidar mi vaca. Amén. Entonces, ¿para qué necesito a Dios en este punto? Si la Escritura dice, si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. ¿De qué está hablando? Hay algo que es natural. Hay algo que es espiritual. Y de lo que está hablando la Biblia es de sabiduría espiritual. Amén. Es de lo que está hablando la Biblia. Sabiduría espiritual. En hebreo, sabiduría es jokma. ¿Qué es eso? Bueno, da varias frases, más bien varias palabras, que todos, cuando se traducen, los traducen como sabiduría, pero son diferentes. Jokma es en hebreo. En griego es Sofía. Y en latín, sapiencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sabiduría espiritual? Bueno, la Biblia habla acerca de la sabiduría como un atributo de Dios y lo presenta muchas veces como una mujer. Es un atributo de Dios la sabiduría.
Es simplemente porque es muy sabio, 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 todo lo conoce. Sí, pero no se refiere a eso. La sabiduría tiene que ver con conocer y tener una perspectiva más amplia de las cosas. La sabiduría tiene que ver con hacer las cosas bien y recibir un bien a cambio. Amén. Si yo veo un árbol de limones, lo riego y lo cuido, porque algo dentro de mí dice que es un árbol bueno y de buen fruto. Va a llegar un momento en que ese árbol dé limones y yo voy a ir y voy a cortar esos limones con cuidado. No voy a agarrar el árbol a palazos y voy a recibir el fruto. Sabiduría es cuidar y cultivar ese árbol. Sabiduría es tomar de sus frutos y podarlo. Eso es sabiduría. No es sabio agarrar a palazos al árbol. Entonces, cuando Santiago está hablando acerca de si alguno tiene falta de sabiduría, está hablando de esa sabiduría. Sabiduría superior. Sabiduría espiritual. En pocas palabras, dice Santiago, si alguien no conoce la vida, pídale a Dios que le enseñe a conocerla y Dios lo va a hacer. Porque en los versículos anteriores está hablando acerca del dolor y está hablando acerca de cómo enfrentar el dolor. No sabes, porque eso no se enseña y no se puede transmitir. Podemos estar ahí para ti en medio de tu dolor, pero yo no te puedo transmitir cómo sobrepasar el dolor. Me puedo simplemente resumir a darte versículos. Lo más que puedo hacer por ti es estar contigo en tu dolor. Si alguno tiene falta de sabiduría, porque no ve el plan perfecto de Dios, porque no alcanza a ver la perspectiva, pídale a Dios que se la dé. Entonces vas a poder ver la mano de Dios moviéndose en cada problema. Vas a poder ver la mano de Dios guiando cada situación compleja y cómo es que Dios te quiere llevar y madurar. Amén. Vamos a leer Proverbios 1:2. ¿Lo tienes? Dice así, Proverbios capítulo 1, verso 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Quiero leerte otra versión. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Salmos, Proverbios y Eclesiastés son los libros de sabiduría dentro de la Biblia. ¿Para qué están esos libros ahí? Para enseñarnos a entender la sabiduría de los sabios. Amén. Hay tanta sabiduría en los proverbios. Hay tanta sabiduría y la damos por sentada, la desechamos. Tenemos sabiduría, ¿cómo poderlo decir? Popular. ¿Quién ha escuchado algo que dice, más vale pájaro en mano que ver un ciento volando? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Qué significa? Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Más vale tener seguro. Lo que tengo en mi mano lo tengo seguro. Y eso es sabiduría popular. Proverbios está lleno de estos dichos, pero esto es sabiduría celestial. Así que para eso está el libro de Proverbios. Por eso Santiago está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche le será dada. Dios, permíteme ver más allá de lo que estoy viendo. Porque otra cosa que hace el dolor es que nos centra y ya no sabes nada. El dolor nos hace ciegos y egoístas. El dolor nos vuelve ciegos y egoístas. Y es cuando más necesitamos poder retirarnos y ver el espectro total de las cosas. Amén. Vamos a Santiago 1:6 y vamos a leer hasta el 8.
¿Lo tienes? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Si Jacobo está para morir, no puede andar con medias tintas. Va a enseñar a la nueva generación y no puede quedarse así como que, ay, corazón. Supongamos algo. Tú tienes un negocio de tacos. En los tacos algo fundamental, por si no lo saben, se los digo hoy. En los tacos algo fundamental son las salsas. Eso es fundamental. Puedes tener un mal taco, pero si tienes una buena salsa, de hecho, sabes que entre más enchilado estás, no tiene nada que ver con la vida, pero bueno, entre más enchilado estás, más comes. En las dietas por eso lo quitan, porque entre más enchilado estés, más comes. Bueno, después de ese breviario que no tenía nada que ver, quiero decirte algo. Pones tu puesto de tacos y contratas a alguien, contratas a tu sobrina, porque ya le dijiste a tu hermano y tu sobrina te dijo, tía, ¿me quedas trabajo? Y tú dices, sí, ¿sale? La pones a hacer las salsas. Tienes todo para que tu negocio explote. Pero resulta que tu sobrina le echa demasiado jitomate a la salsa. Pero es tu sobrina, la amas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vas a ir y le vas a decir, ay, hija, te quedó bien buena la salsa. Nada más poquito menos de jitomate. Ya le bajó uno, pero todavía tiene como 10 de más. ¿Qué le vas a volver a decir? Bueno, Jacobo está en esa disyuntiva. Él no puede dejar que el negocio de Dios se eche a perder. Así que va a hablar claro y directo a la nueva generación. Y les y continúa diciéndoles, si van a pedir sabiduría, pídanlo con fe. Pídanlo con fe. Pídanlo con ganas, sean insistentes, no hagan una oración sencilla y ahí se queden y ya jamás vuelvan a orar. Sean insistentes, Dios, yo necesito esa sabiduría. ¿Por qué? Porque si dudan, van a ser como la ola del mar. La ola del mar va y viene, golpea, llega de un lado, llega del otro y nunca van a dar hacia el objetivo. Van a hacer, trabajar sin sentido. Sin sentido. Y cuando volteen atrás, no va a haber un legado y no van a poder entregarle cuentas claras a Dios. Así que si van a pedir fe, háganlo bien. Perdón, si van a pedir sabiduría, háganlo con fe, sin dudar, sin dudar. En el verso 7 dice, no piense aquel que pide dudando que va a recibir algo, no lo va a recibir. De una vez te lo digo y aunque te duela y son verdades que hieren, pero son corazones que aman. Y te le digo de una vez, no vas a recibir nada. Tienes que hacerlo con fe. Te recuerdo, les dice Jacobo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que tiene una doble visión y un doble pensamiento va a ser inconstante. No estés jugando. El que se quiere meter al servicio del Señor, el que se quiere meter a la obra del Señor, no puede estar jugando. O crees o no crees. O sabes en qué punto estás o no sabes. O tienes una conexión o no la tienes. Es así de sencillo. Porque las cosas no son fáciles. Porque el propósito de Dios a veces es complejo y si no lo entiendes, ¿cómo te explicas a unos pastores en Medio Oriente trabajando 14 años para tener solamente 2 congregantes? ¿Cuándo hubieras abandonado tú? ¿Cuándo hubieras dicho, no, pues ya, al primer año? Al segundo vamos a echarle ganas, al tercero a lo mejor pega. Vamos a evangelizar.
Y después de todo tu trabajo quedan 2. Y si Dios te levantó para esos 2, ¿quién te puede decir si estás haciendo lo correcto o no? Dios. Pero si tu mente es inconstante y un día estás todo con Dios y otro día sientes como que no, y un día quieres comerte al mundo y al otro eres un pobre gusano que no merece la gracia de Dios, y estás así, jugando. Pablo dice, no pueden hacerlo. El que es de doble pensamiento es exacto, o sales o entras, pero tienes que decidirte. Vamos ahora a Santiago 1:9. Y mientras predicamos, recuerda, ten esta imagen, es Jacobo sentado enseñando a las nuevas generaciones, conectando a las nuevas generaciones con la fe de sus padres. ¿Lo tienes? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Mire, hay algo en la Biblia que es indudable. Dios ha escogido a los pobres, a los necesitados, a los humillados como su pueblo, pero no tiene nada en contra del rico. En la iglesia ese es otro pensamiento que tenemos, que los pobres somos los chidos y la iglesia y los ricos son los malos. Mira, no te miento, eso ya pasó hace muchos años, pero hubo una época allá por los 70, por los 80, donde las iglesias prácticamente obligaban a su familia, a sus miembros, a volverse pobres. Si llegaba un rico a la iglesia, era tírale al rico, hermano soberbio. Y si llegaba arreglado o bien vestido, vanidoso, jactancioso, nos quieres humillar, bla, 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 bla. Hasta que el hermano decía, no, pues ya, voy a dejar esto porque es del diablo. Y dejaba sus negocios o renunciaba a lo que tenía. Y entonces la iglesia decía, bien hermano, bien, usted ha renunciado a la vanidad, usted ha renunciado a esas cosas pecaminosas. Y luego cuando la iglesia necesitaba, ya les andaba. Primero me corrieron a los ricos, digo. Y no significa que nos sostengamos de los ricos, pero significa que Dios no está en contra de los ricos. Está en contra al amor, al dinero. ¿Sí? Ahora Santiago empieza a hablar. ¿En qué consiste el temor para los hijos de Dios? El temor consiste, o más bien, nuestro único temor debería de serle a Dios. Amén. ¿Cómo comenzamos a tenerle miedo a Dios? ¿Cómo comenzamos a tenerle miedo a Dios? No, conociéndolo. Cuando lo conoces, entonces le empiezas a tener miedo. En una predicación pasada yo les decía, un hermano que era asesino y sicario, llega a la congregación y llega otro hermanito que siempre ha trabajado en fábrica, no sé, tiene un negocio, no sé. Y este hermano se pone a discutir con este, sin saber el pasado de este. A mí usted no me va a hablar así. Y si quiere que lo arreglemos como mundanos lo arreglamos. No, hermano, cállese, no sabe con quién se está metiendo. Y cuando alguien le dice, hermano, ese era sicario. Por otra parte, el amor del Señor. Pero cuando conoces a Dios, es que empiezas a tenerle miedo. Amén. Y empiezas también a tenerle miedo a Dios cuando te empiezas a reconocer a ti mismo. Porque dices, si Dios es santo, perfecto y no admite el pecado, y yo con todas mis carencias, ¿en qué punto me puedo unir con Él? Y empieza a venir a ti temor de Dios, un temor sano y un temor santo. No un temor que te aleja, sino un temor que te hace reverenciarle. ¡Wow! ¿Delante de quién estoy? Amén.
Así que Jacobo entonces está hablando hoy acerca de reconocernos quiénes somos, pobres y ricos. La pobreza y la riqueza son desafíos que los creyentes van a enfrentar en este mundo y deben de entender que lo mejor y el mayor camino es gloriarnos en que seremos exaltados. Es decir, en medio de la necesidad yo sé que el Señor me exaltará. Y cuando tengo riqueza, me voy a gloriar en lo mismo, no en la riqueza. En que en algún punto Dios se agradó de mí. No hay una lucha entre el pobre y el rico. Jacobo le está diciendo a esta iglesia joven, recuerda, tu mayor virtud es entender quién eres y entender que en la pobreza Dios te ha exaltado. Y a los ricos entender que la riqueza de este mundo se va a ir. Se va a ir. Porque iglesia, tal vez hoy tienes un local y sillas cómodas. Tal vez hoy tienes para instrumentos y cuando no los tengas, si no aprendes el valor de que tu gloria debe de estar en tu exaltación y no en las riquezas, vas a padecer. Vas a padecer. Cuando comenzamos en las casas, cerca de las casas donde estamos ahora, por lo menos 7, 8 personas llegaban y decían, oiga, que aquí que hay una iglesia. Nos dijeron que aquí hay una iglesia. Y nosotros, sí, aquí hay una iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Y aquí está. En esta casa nos reunimos. Ahí en medio de los sillones y los trastes sucios, ahí nos reunimos. Aquí, sí, aquí es la iglesia. Ah, bueno, nosotros los buscamos, no nos busquen. ¿A qué hora cierran? Digo, porque se me hace tarde. ¿Y qué cuando la pobreza toque tu puerta? Jacobo los está llevando a ese punto. Amén. Recuerda, no es el rico contra el pobre. Es la iglesia al entender que su gozo está en la exaltación que Dios le dio, no en la riqueza de este mundo. Santiago 1:12. 1:12. Santiago. ¿Lo tiene? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Amén. Ahora Jacobo le está diciendo a la iglesia, no culpes a Dios de lo que no tiene la culpa. No culpes a Dios de lo que no tiene la culpa. En el verso 12 comienza diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Amén. Pero a veces nosotros culpamos a Dios de la tentación. Pues si no quería, ¿para qué me ponía ahí? Si ya me conoce, ¿para qué me invita? Esa es la declaración de muchos. Por principio de cuentas, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Hay dos fuentes. Del tentador, de Satanás es una. Y la segunda, ¿de dónde cree que viene la tentación? Y lo acabamos de leer. De nosotros mismos. Entonces, no culpes a Dios de que tú has sido tentado. No culpes a Dios de lo que Él no tiene la culpa. La tentación proviene de Satanás y de nuestra concupiscencia. ¿Qué es eso? Porque se oye muy rebuscado y algunos ni lo podemos pronunciar. ¿Qué es eso? Es un deseo desordenado y normalmente, no siempre, pero normalmente tiene que ver con el área sexual. Eso es concupiscencia. Amén. ¿Para qué te tientan? ¿Para qué es la tentación? ¿Tiene un propósito la tentación? La tentación es que tú caigas.
que estés separado de la gracia de Dios, que mueras. Ese es el objetivo de la tentación. Amén. Pero por más que el enemigo o tu interior te tiente, la Biblia dice que Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Amén. Así que nadie puede arguir debilidad. Es que ya sabía Dios cómo yo era de débil. No puedes arguir debilidad porque Dios te sostuvo. Pero cuando caemos es cuando decidimos caer aquí. Antes de caer físicamente, decidimos caer aquí. Decidimos caer aquí. Amén. Ahora, hay una gran diferencia entre tentación y prueba. Son dos cosas diferentes. Tentación y prueba. Dios nos prueba, Dios no nos tienta. Dios no nos arrima la tentación para probarnos, porque muchos creen eso. Es que era una chica que me estaba haciendo ojitos y yo creo que era una prueba de Dios. Dios no tienta. La Escritura está diciendo que Dios no tienta. La prueba son circunstancias complicadas que Dios permite con una intención, que tu fe crezca. Es diferente la tentación que apela a tus sentidos a la prueba que apela a tu espíritu, para que el espíritu sea fortalecido. Amén. Pero nosotros le decimos prueba a la tentación. Y no es así. Es que me vi tentado a caer. Hay una gran diferencia. Pero Dios no puede tentar a nadie. No tienta a nadie. Dios no le anda arrimando el mal a nadie. Y no puede ser tentado por nadie. O sea, nuestros desafíos locos que luego le hacemos a Dios. O sea, es que eres Dios. Nada más te ve y le da risa. Dios no es tentado por nadie, ni va a tentar a nadie. Amén. Y la iglesia joven tiene que entenderlo. ¿Quién es Dios y cómo se mueve Dios? Vamos al verso 16 y vamos a leer hasta el 18. ¿Lo tienes? Amados hermanos míos, dice ahí, no erréis. En otras palabras, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hermanos, no se equivoquen, está diciendo Jacobo. Todo lo bueno, todo lo justo, lo perfecto para nosotros desciende ¿de quién? De Dios, de lo alto. ¿Qué pensamientos tiene Dios para nosotros? De bien y no de mal. ¿Por qué Jacobo está diciendo esto? En el verso 17 dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Él tiene un proyecto, un objetivo y no cambia. A veces la iglesia cree que Dios está jugando. Un pastor decía, Dios me puso aquí, en esta congregación, y después de todos los problemas que he pasado, pienso que me puso aquí y se le olvidó dónde me puso. Dios no está jugando. Él no tiene sombra de variación de acuerdo a su voluntad. Si Él decidió bendecirte, lo va a hacer. Amén. Así que no permitas que el diablo te persuada. No permitas que el diablo te persuada, porque de su voluntad, dice el verso 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No te equivoques, Dios no cambió el plan. Y no te equivoques, Dios no está jugando contigo. De niño, yo era tal vez muy cruel y recuerdo estar jugando con hormigas y ponerle palitos y cerrarle de repente el paso y luego ponerle una piedra y luego veía que hacía la hormiga y luego la mojaba a ver qué hacía y achis, no se ha muerto, y luego la medio quemaba con una lupa. Mira, todavía sigue adelante la hormiga. Sí, era bien malvadillo, gracias a Dios ya me cambió. Pero algunos pensamos que Dios está así, como que ya que la hicimos y aplicamos la de
Dios le da a sus guerreros las pruebas más fuertes, le da a sus guerreros más poderosos. No. Dios no ha cambiado. El plan sigue siendo el mismo. Bendecirte, perfeccionarte, tiene planes de bien. Así que no te equivoques, porque solamente cosas buenas provienen del de arriba. Solamente bendiciones. Me encanta la última parte del verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, aparte de que no está jugando, nos hizo con un propósito: colocarnos como la corona de la creación. Sobre ángeles, sobre el universo, sobre todas las cosas. Él tiene un objetivo y lo va a cumplir. Así que le dice a la iglesia joven: no te equivoques. No dejes que otros te persuadan. No dejes que tu mismo dolor o tus mismos problemas te lleven a pensar que Dios tiene cuidado de todos menos de ti. Verso 19. Y vamos a leer hasta el 21. ¿Lo tienen? Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Hay una gran diferencia, hermanos míos, entre hablar y escuchar. ¿Lo saben? Todo mundo nos sentimos mejor con las personas que escuchan que con las personas que hablan. La verdad, a veces me toca ministrar personas y a veces es muy fácil ministrarlas, ¿saben? Porque solitas dan el problema, la causa y el diagnóstico. Pastor, quería hablar con usted. Claro, aquí estoy. Lo que pasa es que, mire, tuve este problema. Claro, es que así soy yo, siempre he sido así. Pero mire, me he esforzado. Ahora bien, Dios ha tratado conmigo, pero sé que lo estoy haciendo muy mal. Ya le voy a echar muchas ganas. Dios es tan bueno. Gracias, pastor. Gracias por sus palabras. Para eso estamos. Si algo sé yo es dar buenos consejos. Ya nada más le echo uno la bendición y el que sigue. Es diferente hablar que escuchar. ¿Quién se fue bien contento de ese lugar? El que habló. Las mujeres entienden más de esto. Las mujeres entienden más de esto. Algo que las mujeres buscan en los hombres es alguien que las pueda escuchar. No que las ignore, no que esté, ¿qué dije? ¿Sabe? Quieren alguien que las escuche. Y miren, no, yo me estoy refiriendo, tal vez pensaban, ya va a decir que las mujeres hablamos mucho. No, de verdad. Una necesidad del corazón de la mujer es ser escuchada y valorada. Y aunque también no es parte del tema, los hombres deben de aprender a escuchar a sus esposas, a sus hijas, porque es una necesidad que hay en el corazón de las mujeres. No es el tema propiamente, pero lo tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Amén. Así que dice la Escritura, hay una gran diferencia entre hablar y escuchar. Amén. Aprende a hacer cada cosa en su momento. Aprende a hacer cada cosa en su momento, porque eso nos va a liberar del enojo. Eso nos va a liberar de la ira. Hay tiempo de escuchar, hay tiempo de hablar. Aprende a hacerlo en su momento. Eso te va a liberar del coraje. ¿Sabes qué es una de las cosas que más problemas traen? No solamente a la iglesia, sino a las relaciones. Hicieron algo que te molestó. El pastor hizo algo que te lastimó. Y tú te callas. Y la segunda, te callas. Y la tercera, te callas. Y la cuarta, sucedió algo muy pequeño, muy minúsculo. Pero eso, como te callaste tanto tiempo, eso detonó todo lo que te habías callado. Así que ese día ibas pasando el pastor y sin querer te tocó y se te cayó el lápiz. Fue algo muy pequeño, pero eso bastó para voltear y decirle, mire viejo, ya me hizo esta, también me hizo aquello. ¿Qué cree que soy su mensa o qué?
Me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. Nada más le tiré el lápiz, espéreme, hermana. Necesitamos hablar en el momento correcto. Pablo dice, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El problema no es el enojo, el problema es que la ira, el problema del hombre usa la ira, el enojo del hombre es destructivo. Cuando no sabemos escuchar y hablar, nos enojamos y decimos cada cosa y después nos arrepentimos. Y después vamos con la hija, con el esposo, con la amiga. Perdóname, ¿no? Perdóname cuando todo lo que dijiste me lastimó, me hirió, tocó partes muy sensibles. Perdóname ahora. Así que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desecha, en el verso 21 dice Jacobo, desecha toda inmundicia, desecha la abundancia de la maldad. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, tenemos que hacer un alto, aprender a hablar y escuchar. Amén. No dejar que la ira tome el control. Es el peor vehículo de nosotros mismos. Podemos hablar y lastimar, pero lo mejor es en esos momentos de ira calmarte y decir, ¿qué haría Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este punto? Y pedirle a Dios que ministre nuestras almas a través de su palabra. Así es como desechamos toda la inmundicia, la malicia que hay en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios, puede salvar tu alma de que hables una cosa que no es correcta. Porque nos enojamos no solamente con nuestros semejantes, nos enojamos con Dios. Y hablamos no solamente de nuestros semejantes, sino hablamos también de Dios. Amén. Bueno, hermano, yo creo lo vamos a dejar hasta aquí. Ya llevamos un buen rato, no quiero extenderme mucho. Pero hay muchas cosas. Ya hubo una propuesta aquí en la segunda. Por último, ya nada más por último, vamos a tomar estos versículos. Santiago 1, 22 y 23. Te voy a pedir que me dé unos minutos, solamente unos minutos más para cerrar ya con el capítulo 1, ¿sí? Dice así, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Amén. ¿Quién de ustedes puede recordar perfectamente su rostro? ¿Quién de ustedes mantiene una idea de su rostro? Saben a grandes rasgos cómo son, pero ¿quién recuerda su rostro? ¿Sabe qué tengo yo? Yo le voy a decir algo muy personal. Yo creo que en la vida yo he hecho muchas cosas de las que he hecho porque no recuerdo mi cara. Si yo recordara mi cara, no me hubiera atrevido a hacer muchas cosas. Bueno, ya no quiero tomar tanto tiempo. Se lo iba a explicar, pero ya no quiero tomar tanto tiempo. Lo cierto es que si no estamos frente a un espejo, y a veces frente a un espejo nos examinamos y nos vemos, caray, ese vellito que nos vemos y nos examinamos y no manches, si tengo un ojo más grande que el otro. Y empezamos a examinarnos. Pero después nos vamos del espejo y se nos olvida. Se nos olvida. Conocemos y tenemos muy grabada el rostro de los demás, pero el propio no. Jacobo ahora está diciendo, no se engañen a ustedes mismos. ¿Sabe que es bien tremendo el autoengaño? El autoengaño es bien tremendo. ¿Por qué? Nos creemos nuestras mentiras. De verdad nos llegamos a creer nuestras mentiras. Hablamos cada cosa, decimos cada cosa y la creemos como cierto. Por eso Jacobo tiene que poner un alto y decir, no se engañen. No se engañen solamente escuchando y no viviendo. Y tenemos un gran número de gente engañada el día de hoy. ¿Eres creyente? Sí. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia. No te engañes.
¿Eres creyente? Sí, ¿por qué? Porque vienes y moqueas un rato aquí al altar. No te engañes. No te engañes a ti mismo. Y tenemos tantas mentiras que nos hemos creído respecto a Dios, a la iglesia, a la familia y a la sociedad. No te engañes, porque preferimos engañarnos que asumir nuestros problemas. Y empezamos a repartir culpas. Ese es el mayor, eso es lo más complicado de cuando te engañas. Empiezas a repartir culpas. ¿Por qué estás como estás? En todas las áreas. Piensa en lo económico, piensa en lo emocional, piensa en lo espiritual. ¿Por qué estás como estás? Y empezamos a repartir culpas. Es que si mis padres, es que si mi pareja, es que si el pastor, pues también la riega, nada más quiere jueves y domingo y todos los demás días. ¿Qué? A ver, ¿qué? No te engañes, no me eches la culpa a mí. Es que me hicieron tanto daño. No te engañes. Eres responsable de tu vida y de tus actos. Deja de culpar a Dios. Es que Dios tiene favoritos. Deja de culpar a la iglesia. Es que me hicieron tanto daño en la iglesia. No culpes a la familia. Es que los que me deberían de cuidarme. No culpes a la sociedad. Es que así es esta sociedad materialista, capitalista. No culpes a nadie. Debes considerar la palabra. Se cayó por completo. Perdón, hermano. Debemos considerar la palabra y no olvidarnos de ella. Debemos considerar la palabra para vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Amén. Verso 25. Gracias, Alexa. Dios te bendiga. Gracias. ¿Lo tienes? Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que no olvida la palabra, sino, escúchalo bien, el que no olvida la palabra, sino que mira atentamente a la ley de la libertad, será el que hace la obra, será el que trabaja, será el que prospera. No te olvides. Esto yo lo podría resumir, y yo lo he resumido para mi propia vida, en qué haría Jesús cuando tengo que tomar decisiones, cuando quiero culpar a las personas. ¿Qué dice la Escritura? Y es a veces conflictivo para mi vida. De repente veo a alguien y siento coraje, y siento envidia, y siento celos. Y antes de empezar a repartir culpas, me examino y veo qué dice la palabra. Y entonces me encuentro falto. Y entonces la palabra es como un espejo y me muestra quién soy. No le hagas al cuento. No es que estén fallando, es que tienes envidia. Ay, Dios santo, siente tan feo. No le hagas al cuento. La palabra, la ley de gracia, me empieza a mostrar lo imperfecto que soy. Y ahí anda uno galaneando por la vida. ¿Te acuerdas de lo que le dije? Si se ven en el espejo, ahí anda uno galaneando por la vida. Se me quedó viendo la muchacha, le gusté. O si traes aquí embarrado chile, vuelves al espejo y te ves y dices, ups, ahora me doy cuenta que no soy tan guapo como pensaba. Ahora vuelvo a la Escritura y me doy cuenta que no soy ni tan santo, ni tan bueno, ni tan justo. Y me doy cuenta de quién soy yo. Esto es lo que está diciendo Jacobo. No se engañen. No se engañen. Y si quieren saber realmente cómo son, y si quieren hacer realmente la voluntad de Dios, no sean oidores, sino hagan, vivan. Amén. Verso 26 y 27. Y ahora sí, con esto terminamos. Ahora sí ya. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén.
Si alguno se cree religioso entre vosotros. Jacobo está tocando ahora el punto. ¿De verdad te crees muy cristiano? ¿Te crees espiritual? Bueno, si te crees espiritual y no refrenas tu lengua, te engañas a ti mismo. Esa bendita lengua, ¿cuántos problemas nos ha causado? Y algunos la tenemos tan larga, algunos es en automático, unos la tenemos hasta partida por la mitad. No refrenas tu lengua, engañas a tu corazón y tu religión es vana. Por principio de cuentas, hay una diferencia entre religión y religiosidad. La religión es buena, la religiosidad es mala. La religiosidad son los que tienen la lengua muy larga. La religión son los que usan su lengua para adorar. Amén. Jesús no aborrece la religión, aborrece la religiosidad. Jesús no aborrece la religión, aborrece que tomemos nuestras propias ideas y le demos la autoridad de la palabra de Dios. Jesús no aborrece cuando alguien dice, voy a usar el vestido largo porque así yo siento que soy más fiel y que honro a Dios. Jesús no aborrece eso porque tu corazón está buscando la forma de adorar a Dios y se ha propuesto hacerlo de esta forma. Pero Jesús aborrece cuando le dices a alguien, hermana pecadora, póngase una falda más larga. Así no visten las cristianas. He ido al tianguis y tienen ahí unas faldotas y todavía le ponen ahí los tianguistas, falda cristiana. Ya hasta se la saben los tianguistas, ya tienen nuestro apartado ahí. Falda cristiana. Así que Jesús no aborrece la religión, aborrece la religiosidad. Y dice, tu religión es falsa. Es falsa cuando con la misma boca bendices al Dios y Padre de todas las cosas y maldices a tus hermanos. Cuando de repente estás diciendo cuán delicioso es estar en tu presencia y después vas a tu casa y te cantas las de dolor y contra ellos. Y de la misma fuente sale bendición y sale maldición. Eso sí es religiosidad. Y dice, refrenan tu lengua porque estás engañando a tu corazón. Y después termina diciéndonos, la religión verdadera, la que es pura, sin mancha delante de Dios, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amén. ¿Cómo resumimos eso? La religión verdadera adora a Dios. La religión verdadera pone su corazón en Dios y pone su corazón en los hombres. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Así que la religión verdadera se resume en eso, porque dice que la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuándo? ¿Todos los días? No, en sus tribulaciones. Estar ahí para ellos cuando lo necesiten. Amén. Y la segunda cosa de la que habla es guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, apartarte para Dios. Esa es la religión verdadera. Y esto es lo que Jacobo comienza a enseñarles a la nueva generación. Recuerda, Jacobo es un maestro que le está enseñando a la iglesia de qué se trata la vida. ¿De qué se trata la vida? Entonces tenemos esta imagen del revolucionario. La vida del creyente es más así, una vida revolucionaria. No una vida de santos imperfectos, es una vida más revolucionaria. Ese es Jesús. Aquí terminamos con esta primera parte, sabiduría. El domingo siguiente, el título del mensaje es Indomable. Y vamos a ver cómo Jacobo empieza a enseñarle a la iglesia. Iglesia, realmente eres indomable. No hay nada más hermoso. Uno de los animales que Dios ama y que le gustan son dos, el leviatán y el caballo. El leviatán es un ser que Dios creó para sí. Es un monstruo marino que dice que las mejores armas del mundo no le hacen ni cosquillas y que en su mano es un tierno gatito.
Y el segundo es el caballo, es del animal que habla y dice, ¿ya lo viste? Cómo relincha y rasca la tierra y repara y se levanta. Qué hermoso es el caballo. Dios lo hizo así, le puso crin y le gustó, y cuando lo vio dijo, qué bueno me queda, qué bien me quedó. Bueno, esa es la imagen de la que Jacobo va a hablar en el segundo capítulo, indomable. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Dios, que sigas hablando a nuestros corazones, Señor, a través de este mensaje. Señor, entender que necesitamos sabiduría de lo alto, Señor. Entender, Dios, que en medio de la tribulación, Señor, nuestra fe será probada. En medio de la tribulación, nuestra fe crecerá. Entender, Padre Santo, que estás aquí, Señor, para nosotros, para el que quiera creer, para el que quiera entregarse. Hoy te damos gracias por esta palabra y te pido que nos des sabiduría, Señor, para seguir enseñando. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Dios, por los que tú has estado ministrando a través de estas palabras. Que nuestra religión sea la verdadera, Señor. Que nuestra religión sea adorarte a ti, Señor, y amar a los hombres. Esa es la religión que realmente te agrada. Que así como Jacobo, Señor, aprendamos a conectarnos con nuestros líderes. Que nuestros líderes sean hombres probados, mujeres probadas en el dolor, que sean capaces de amar, Señor. Gracias, Dios. Sobre todo te pedimos por aquellos que están en medio de la tribulación, con problemas serios, Dios, con problemas que les están robando la paz. Dios, ministra tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ministra tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que podamos ver en perspectiva, que nos des la sabiduría, Señor, de lo alto, para entender cómo es que estás organizando todas las cosas, para entender que aún en medio del dolor, la enfermedad, las crisis, tú estás ahí, Señor, que aún la muerte, Señor, la usas para edificarnos, para levantarnos. Gracias, Dios, porque sea de la prueba que sea, saldremos firmes, saldremos aprobados. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.